el tema de la inteligencia artificial? Pueden levantar la mano. Bien, bueno, pueden ir saliendo ahora, si se quedan más tranquilos. ¿A quién le parece una tontería que se pueda tener miedo a la inteligencia artificial? Bien, tenemos un par ahí también. Bueno, con ellos seguro después debatiremos más. Muchísimas gracias a la ingeniería, Jules, por la introducción. La verdad que está buenísimo que charlemos estos temas y también para mí cada oficio tiene una manera de ver el mundo. Conocemos a veces de las neurociencias un poco más de ciertas de esas cosas. Por ejemplo, me acuerdo de un estudio de fotógrafos que era bastante claro de cómo los fotógrafos miran muy distinto cualquier cosa, ¿no? Por haber dedicado a la fotografía, después van a cualquier lugar y su manera de ver el mundo es muy distinta. Y de la misma manera me parece que otros oficios tienen otras perspectivas, tecnologías cognitivas, si queremos también, el historiador en la dimensión temporal y demás, y me parece que el diseño también es muy novedoso e interesante y que también desconozco, así que por eso está buenísimo que podamos conocernos, interactuar y pensar estos temas desde todas las disciplinas también. Vamos a saltear simplemente la introducción y comentarles un poco. Pero bueno, sepan que está esto de neurociencias, esta parte técnica también, pensando en las preguntas que después podemos hacer, súper disposición a charlar de cualquiera de este tipo de cosas. Aparece el gato en la caja porque es una organización que arrancamos, hicimos el podcast Sherpa, quizás alguno lo vio, hay un capítulo ahí de inteligencia artificial donde estamos por ello después. Vamos a hablar un poquito de introducción muy general de inteligencia artificial, asumiendo que ya todos nos hacemos una buena noción de qué es. Vamos a pensar un poco el impacto en las personas, en la sociedad y también ver algunas ideas o datos en la intersección con las neurociencias en particular. Y les traigo esta decoración, esta charla, fue muy gracioso porque resulta que me corté un poco el pelo, cayeron unos pelitos al piso y de repente había 3 pelitos que con líneas muy simples hicieron una imagen, ¿no? Entiendo que hay que exploraron esto en la historia, también conocerán más ustedes, pero esta idea de que con pocas líneas se puede comunicar una imagen muy poderosa y cómo hay una cuestión que tiene que ver con la expresión, tiene que ver con la estadística y la complejidad de un sistema comunica un dibujo simple y cómo hay otro que interpreta eso. Estaba pensando en estas cosas y investigando un poco ciencias cognitivas y cosas, me cruzo trabajos que hacen exactamente lo mismo y hay algoritmos hechos para diseñar los sketches específicos en función de cómo lo va a interpretar una persona y otra red. Y lo que vemos acá es una de las salidas de estos modelos de inteligencia artificial que, modelando la comunicación de los sketches, permite generar dibujos de líneas de mayor abstracción, justamente trabajando en esa dimensión de qué tan abstracto o no es la comunicación de este dibujo. No sé si se entendió mucho, esto es en particular porque fue muy gracioso que vi los pelitos y encontré un PPT con las fórmulas y con todas las ideas de por qué las limitas y la comunicación entre humanos y computadoras, así que bueno. Un poco de introducción ahí a máquinas competentes, les traje una pregunta que no vamos a poder ver las respuestas en vivo porque no tengo la compu, pero pueden comentar. ¿Les parece que hay algo que la IA nunca va a poder hacer? Y si sí, ¿qué? Invito a que se animen a comentar algo de todos. No, en persona, vamos a hacerlo sin. Si quieren pueden dejarlo para después, pero díganlo nomás. Creo que hay un salto creativo que no sé si el tuyo tenía. Creatividad. Okay. Para mí algo no era creatividad, pero es un salto cualitativo que la IA todavía yo no pude ver que pueda reemplazar lo voy a decir, perdón, lo voy a decir en inglés. El randomness de la creatividad, de la desconexión humana. Me parece que es ese factor aleatorio que no lo puede reemplazar por ahora. Okay. Creatividad, sí. Yo creo que es como la interpretación del error. ¿Qué sentido? Nosotros hacemos algo cuando nos equivocamos que es mucho más arduo y largo y difícil, pero como lo maneja una IA, tiene una forma de pensar más rápida, más de resolver y nosotros como que nos peleamos con el error de otra manera que hace que salgan cosas por ahí más bellas o más humanas. Sí, está muy bueno ese ejemplo, por ejemplo, en la improvisación en el jazz, es muy claro, ¿no? Uno toca una idea, ya salió y después uno la reinterpreta o qué hace con eso, es muy distinto. Sí, la respuesta con el error, ¿viste? Bueno, pasa que ahí nos lleva a la paradoja de la IA, que cada vez que definimos una tarea, básicamente nos vamos a encontrar que van y lo hacen muy bien, ¿no? Entonces es una permanente lucha con las definiciones en realidad. ¿Sí? Cuando hablas, por ejemplo, random, dijiste en un área que es divergencia activa, lo llaman, cómo hacer modelos que explícitamente sean creativos en un cierto espacio de ideas, ¿no?
Y lo mismo si se habla quizás de otras cosas. Una que se precisa una clase, procedimiento, tarea o cualidad, muchas veces podemos ir y darle esa cualidad a los modelos de alguna manera. Bueno, les traje una definición de guía que es alguna cosa que asociamos con la inteligencia humana. Básicamente traje una de Asimov, hay muchas variaciones parecidas, pero es curioso que siempre lo definimos por una falta en cierto sentido, o por asignarle una cualidad de alguna manera mística o humana, o más allá de una simple computación. Y esto hace que se nos vaya corriendo siempre la vara de qué sería la verdadera inteligencia artificial. Pasó con el ajedrez, ¿no? Que el día que tengamos un sistema que haga eso va a ser verdaderamente inteligente, lo resolvemos y decimos nada, en realidad era solamente estas operaciones y lo descartamos como inteligencia artificial y así se nos va moviendo la vara. Es muy gracioso que como vara apareció así como está la tetera de Utah, ¿no? En gráficos por computadoras. Resulta que hay un meme de competencia de Will Smith comiendo espagueti, es un poco un objetivo de hace varios años, y bueno, hay muchas maneras de ver el progreso. Esta es una, esto es de hace 1 año y medio, 2 más o menos, era totalmente deforme, no lo miren demasiado, y al día de hoy ya lo tenemos realista, ¿no? Esta es una cosa que surgió como una competencia y un modo de comparar los distintos modelos de generación de imagen. Hay muchas otras que cosas que podemos hacer al día de hoy. Algunas de estas, creo que se me superpusieron acá 2 imágenes, pero podemos al día de hoy hacer cosas tan locas de ciencia ficción como reconstruir la imagen que una persona piensa o recuerda y verla en una pantallita usando resonancia magnética funcional. Sería obviamente aproximado, pero podemos distinguir de qué tratan esas imágenes y también podemos hacerlo. Claro, bueno, en estas imágenes tenemos acá lo que la persona habría visto y estaría recordando. Vemos un poco baja definición, pero vemos que se reconstruye en alta definición por la capacidad de los modelos generativos. No es tan preciso, pero se distingue totalmente de qué trata y muchas otras cosas, como por ejemplo en el caso de esta persona, la emoción, qué está haciendo, la orientación en el espacio, los colores en general. Podemos reconstruir esto y podemos también pasar a texto, ¿no? Actividad de lenguaje de habla interna, podemos pasarla a lenguaje con modelos de, llamémosle inteligencia artificial, el aprendizaje profundo en realidad, aplicado a actividad cerebral. Entonces, bueno, pensando también el diseño, esto abre puertas a cosas bastante increíbles, donde uno tiene un sistema de generación en tiempo real en base a actividad neurológica o neurofisiológica, pero no de la manera típica de, bueno, si sube esta frecuencia le pongo más rojo, ¿no? Es muy fácil generar colorcitos en base a actividad del cerebro. Lo que es complejo es que sea significativo de alguna manera, que lo que representa sea interpretativo, por ejemplo, con una lógica superior. Y ese tipo de cosas se empiezan a posibilitar cada vez más. Recuerdo que me enojé mucho con Dr. House cuando lo vi hace mucho tiempo porque hacían esto en un capítulo de reconstruir la imagen y interpretar el sueño y dije, nada, esto venía siendo realista, todo mal, me ofendí y bueno, se redimieron. ya se puede más o menos hacer, así que bien. Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial es una disciplina amplia de hacer computadoras que tengan esta cualidad que decimos, pero específicamente se suele referir a sistemas de aprendizaje automático, que son sistemas donde uno no escribe un algoritmo instrucción por instrucción, sino que aprenden, entre comillas, a partir de datos, ¿no? Uno tiene un cierto aparatito matemático, le da todo Internet, todo Wikipedia, todo Internet, y aprende cosas de lenguaje o de imágenes a partir de eso. Eso es lo que llamamos Machine Learning o aprendizaje automático, y dentro de eso hay un tipo de estos sistemas que son las redes neuronales artificiales. ¿Cuántos sabían que cosas como GPT se basan en el modelo matemático de red neuronal artificial? ¿Algunos? Sí, bueno, bien. Bueno, resulta que es así, es muy loco que eso haya funcionado, ¿no? Algo que surge por modelado científico. ¿Cómo puede ser el modelo detrás de algo que esté dando resultados? Tranquilamente los sistemas podrían estar hechos de cualquier otra manera. Efectivamente el modelo de neurona artificial es lo que están buscando la frontera al día de hoy. Y bueno, un poco para pensar sobre esto de hay cosas que pueden hacer y demás, el futuro de trabajo no lo vamos a abordar como tema ahora, pero sí estamos viendo, bueno, hay una liñita acá muy importante que no se ve, que estaría acá, que es el puntaje humano, en distintas tareas que son comprensión lectora, reconocimiento de objetos en imágenes, entendimiento del lenguaje, reconocimiento del discurso en audio, y un montón de tareas que vemos en las últimas pocas décadas que efectivamente nos alcanzan y superan en estas tareas, y no solo en estas que pueden ser más obvias en un sentido computacional como procesar caracteres escritos, sino también cosas como la creatividad. De repente
En estos estudios operacionalizan de alguna manera la creatividad, en este caso específicamente hacen cosas como decime usos hipotéticos, creativos de un sombrero que no sea usarlo como sombrero, por ejemplo, y comparan respuestas de IAs con respuestas humanas en cuanto a cantidad de respuestas, diversidad de respuestas, si se prefieren esas respuestas, o sea, si personas prefieren las de la IA o de las personas, y según estos estudios podría ser más creativo con estas definiciones. También hay estudios que hablan de empatía ahora cuando se compara qué tan empáticas son respuestas de modelos de lenguaje con respuestas de médicos, por ejemplo, quizás vieron algunos de esos estudios. Y hay otros que muestran que sería muy bueno entendiendo sobre las emociones, incluso superando ampliamente a la mayoría de las personas en entender sobre las emociones. Lo que hace este estudio es describir situaciones sociales complejas, ¿no? Está esta persona y hizo esto, pensando que el otro todavía no sabía, pero en realidad el otro sí sabía, y se pregunta qué sentirían todas las personas en esos escenarios, y se compara el puntaje con respecto a lo que hacen las personas, y decidiría mejor que a la gran mayoría de las personas en estas pruebas no sienten igual, ¿no? Ese es un disclaimer importante. Estamos diciendo, entender sobre las emociones y dar algún resultado es muy distinto a que esté sintiendo, ¿no? Si hay alguna suerte de respuesta correcta a la pregunta anterior, probablemente sería que sienta, ¿no? La fenomenología, el problema difícil de la conciencia, como lo conocemos. Se me fue el timer, eso ya sé que ya estamos en problema con el tiempo. Dale, gracias. Bueno, lo que llamamos el entrenamiento de la inteligencia artificial es el proceso por el cual ajusta sus parámetros para reflejar la estadística de los datos de entrenamiento. Vamos a un poco dejarlo en eso. Nuestro modelo, nuestra red artificial sería en este caso esta recta, ese es nuestro modelo, nuestro sistema. Cada puntito serían los datos que procesa y el proceso de entrenamiento es el proceso por el cual esta recta se ajusta para pasar por los datos, ¿sí? Y en particular en el aprendizaje profundo, lo que está detrás de la T de GPT, se basa, como decíamos, en la idea de neurona artificial, 1943, Makoto Kipitz, que es básicamente la idea de que se integran distintas entradas o variables, como podría ser cantidad de colores en píxeles o numeritos de cualquier tipo, se integran, se hace una suma y se aprende, por ejemplo, el umbral para decidir algo sobre esos numeritos, ¿no? Una neurona sería esta pequeña función matemática que recibe un par de numeritos y lo suma, aplica una pequeña función y da una cierta salida. Un potencial de acción sería el correlato biológico. Sabemos que son muy distintas, igual las biológicas y las artificiales. Hay mucha más información sobre esta comparación, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces lo que hacemos es agarrar una pila de estas neuronas artificiales y hacemos que procese básicamente todo Internet ajustando sus parámetros en base a los datos que ve. ¿Sí? Es un poco difícil esto de que se entienda la lógica general sin los detalles. En el caso del texto, para cosas como GPT, lo que aprende a hacer es a predecir la palabra siguiente dada las palabras anteriores, ¿sí? Y solamente con ese objetivo matemático aprende todo, ¿no? Lo que vamos diciendo de que entiende sobre las emociones, bueno, esa habilidad aparece a partir de hacer esto con muchísimos datos, este proceso de optimización y con muchísimo cómputo, tanto que se está hablando de construir centrales nucleares para alimentar los data centers para hacer este proceso. Bueno, concluimos un poco estos factores y aparecen estos que son capacidades emergentes, ¿sí? Esta red neuronal artificial en un principio no sabe hacer nada, sino que da salidas aleatorias y al ajustar sus parámetros para representar la estadística de estos datos de entrenamiento aparecen habilidades de hacer cosas. Lo que vemos acá es en el eje X, conforme vamos agrandando los modelos que tenemos, vemos cómo aparece una cierta habilidad, como hacer aritmética. ¿Sí? Tenemos este bicho, le decimos mucho, que genera texto, ¿no? Y en principio no sabe hacer nada. Le decís sumame los números, genera letras aleatorias. Y conforme uno lo va entrenando y tiene un modelo cada vez más grande, de repente aparece un modelo donde emerge la capacidad de que haga aritmética y sume estos números. Y lo mismo con ordenar palabras, responder preguntas, traducir entre idiomas y demás. Lo importante es que, básicamente, este modelo de lenguaje es un gran generador de texto coherente, no tiene un criterio de verdad, sino que aprende a decir la siguiente palabra por mera probabilidad, dado el contexto anterior. Y estas capacidades que aparecen no estaban predefinidas, ¿sí? Nadie sabía de antemano que iban a aparecer ni se las diseñan explícitamente, sino que solamente hacen este aparato
para que esté este sistema que aprende y a partir de procesar todos los datos encontramos que emergen estas capacidades. Hay distintos tipos de capacidades que aparecen. Acá uno muy interesante que nos cuentan los de Anthropic. Resulta que una prueba de las que hacen para ver si estos modelos funcionan bien es darle un texto muy grande de contexto. Vieron que GPT tiene esto que es un prompt, ¿no? Uno le pasa un texto grande y le decís, prepárame la charla para diseñería en 15 minutos, ¿no? Eso. Entonces lo que hacen es agarrar y pasar una palabra, por ejemplo, en distintos lugares de un texto muy grande para ver si presta más atención a un cierto lugar que otro, ¿sí? Entonces lo que hacen es agarrar una palabra que no tiene que ver con el contexto, prueban ponerla en todos lados de este texto y preguntarle cuál es la palabra o oración que no tiene que ver con el resto, ¿no? Y se fijan si puede prestar atención a todos los lugares de este texto. Bueno, lo que pasó con este modelo de Anthropic, que hicieron uno más grande, y de repente este modelo responde no solamente, me parece que la palabra que no tiene que ver es esta, porque de pizza está más de geografía, sino que además sospecho que alguien me está poniendo a prueba, porque si no, bueno, eso no entiendo muy bien por qué pasaría esto, ¿no? Y esa capacidad que emergió es muy importante, ¿no? O sea, notemos que no solamente se da cuenta que probablemente lo esté poniendo a prueba, o más bien pensemos lo que implica que pueda hacer eso. Significa que se está reconociendo como alguna clase de entidad separada a otra edad, donde puede haber otros agentes que quieran por alguna razón poner a prueba a este sistema. Y nadie le dijo que pueda hacer eso, sino que apareció esta habilidad. Bien, bueno, ¿qué va a pasar con todo esto? Un montón de texto de esta slide. Está este concepto que es el de delegación cognitiva, que es, bueno, como me gusta pensar en uno de los efectos al usar cada vez más esta tecnología. Conocemos distintos ejemplos donde sabemos que por depender demasiado básicamente de dispositivos nosotros perdemos habilidades, y no porque, por ejemplo, perdemos la práctica o porque nos distrae, sino porque directamente al nosotros delegar la responsabilidad de llevar adelante esa habilidad, nosotros la perdemos, ¿no? La delegamos. Y conocemos algunos eventos en calendario, teléfonos, ¿no? Fecha de cumpleaños, ya nadie se acuerda nada, a partir de que, bueno, se tecnologizó eso. Conocemos otros casos como el GPS y la capacidad de autonavegación. Y una que es de particular interés para mí es en el caso de la memoria autobiográfica. La memoria autobiográfica es la memoria de la propia vida de uno, básicamente. Y cuando uno sacaría fotos, lo que podría estar pasando es que uno delega la responsabilidad de acordarse de la propia vida de uno, ¿no? Entonces es una delegación cognitiva en algo particularmente sensible. Y hay otros fenómenos como el caso de, lo llaman los ghost bots, ¿no? Los avatares de gente fallecida. Hay todo tipo de bueno, casos border para analizar en relación a esto. Y es muy importante entender que casi siempre tenemos una desalineación de incentivos, ¿no? El emprendimiento detrás del producto, que es revivir a tu abuela con un avatar, no está realmente pensando en el beneficio, o no optimiza para el beneficio ni de tu abuela ni tuyo como usuario, sino que necesita, por ejemplo, maximizar engagement, ¿no? O abaratar costos de mantenimiento. Entonces quizás de repente necesita dar de baja tu base de datos y no puedes hablar más con el avatar de tu abuela porque está en el mantenimiento, ¿no? Y bueno, esto es más una dificultad del sistema actual socioeconómico que de la tecnología en sí misma, ¿no? La política de decisiones detrás de los algoritmos. Y tenemos algunos fenómenos que nos convocan a, bueno, inquietarnos un poco más éticamente. Para eso trabajamos desde UMA y demás hace varios años como unos loquitos diciendo no, que se viene de ahí y demás. Ahora por suerte entendemos un poco más por qué hay que pensar en la ética de la inteligencia artificial. Y estamos viendo fenómenos como que son muy buenos en persuadir a las personas de ciertas cosas. Empieza a haber gente que también desarrolla vínculos sexoafectivos con avatares y cuestiones así, cosa que es fascinante, bastante loco. Y también vemos casos donde, por ejemplo, habría habido brotes psicóticos posibilitados por la inteligencia artificial, porque justamente como no te responden tu beneficio, sino diciendo lo que más te satisfaga inmediatamente, la gente venía y decía, hay un caso, pensé que tenía imagen, hay un caso donde la persona decía, mi familia no entiende que las señales de radio que me llegan al universo son un mensaje secreto, así que me fui, dejé la medicación, no sé qué le dice, qué bueno que podés compartir esto conmigo, sos muy valiente por tomar estas decisiones, ¿no? Y
básicamente refuerza todo cualquier episodio que la persona esté diciendo. Bueno, eso es un caso muy patente de cómo el proceso de diseño del producto de inteligencia artificial no responde realmente al beneficio de la persona y es muy potente. Entonces esa desalineación de incentivos provoca muchas consecuencias. En 6 minutos vamos a hacer un poco esto para llegar a esto último. Puse una formulita, no salgan todos corriendo, la vamos a ignorar. Básicamente, bueno, hablamos hasta ahora de que estos sistemas se basan en la idea de red neuronal artificial. Teniendo acceso uno a esas neuronas artificiales, uno puede optimizar una cierta imagen de entrada para lograr cierta activación en la red neuronal. Sería como probar un montón de imágenes e ir viendo qué genera más activación dentro del modelo, por ejemplo, ¿sí? Y lo que vemos acá se llama ataque adversario. Es un tipo de ataque informático a los modelos de inteligencia artificial donde se optimiza este ruido para engañar al modelo, ¿no? Entonces partimos de tener un modelo de inteligencia artificial que reconoce imágenes. Este modelo funciona bien y clasifica, me quedó un texto que está corrido, bueno, no, ahí está, perdón, clasifica esto como chanchito, cosa que estaba bien, como cerdo chancho. Optimizamos este ruido y pasa a detectar esta imagen que nosotros la vemos igual como un avión, ¿no? Entonces es un ruido optimizado para engañar al modelo de red neuronal artificial. Y este tipo de modelos se basa no solamente a nivel de neurona, sino que su arquitectura de red se basa en cómo funciona en teoría la corteza visual en las personas. No vamos a entrar mucho en esto ahora, pero básicamente a grandes rasgos se organizan las neuronas en capas y esas capas podemos ver que efectivamente aprenden representaciones cada vez más abstractas como hace también nuestro cerebro, donde la primera capa quizás procesa luces y sombras, la siguiente usa eso para encontrar líneas, la siguiente usa eso para formas geométricas más complejas y así se combinan hasta que las capas más altas ya son de representaciones más complejas o objetos más completos y demás, ¿no? Y podemos ver que esto pasa tanto en las redes biológicas como en las artificiales. Esto permite ya un montón de cosas locas, es el término técnico, donde podemos, por ejemplo, ir reconstruyendo imágenes según qué activa más ciertos lugares, ¿no? Y llegamos a imágenes que fueron creadas con una lógica y naturaleza muy distinta a las típicas. Entonces estas son algunas de las cosas que ve internamente el modelo. 2017, quizás alguno vio este de Deep Dream, algunos se lo cruzó antes, que fue de las primeras imágenes generadas explorando, digamos, la red neuronal artificial y provocó un montón de revuelo justamente porque recuerda aparentemente a la psicodelia y a los efectos geométricos que se ven bajo el consumo de sustancias alucinógenas. Entonces se empezó a contar mucho, ¿no? ¿Cuáles son efectivamente las similitudes entre las redes biológicas y las artificiales? Y bueno, efectivamente, como podemos nosotros probar, encontrar que son análogas en distintas maneras, de algunas, de maneras distintas, literalmente se puede agarrar y comparar las representaciones o las activaciones de la red artificial con redes biológicas, ¿no? Para ver que están procesando de maneras parecidas. Y partiendo de eso, teniendo ya este modelo, podemos optimizar imágenes para lograr cierta activación en la red artificial que también transfiere a las redes biológicas. ¿Sí? Entonces lo que estamos viendo acá es una imagen que, bueno, en baja resolución, es una imagen que estaría optimizada justamente para lograr cierta activación en las personas, ¿sí? Dado que tenemos, sería como decir que tenemos un pequeño cerebro digital, entonces podemos optimizar ciertos estímulos para ese cerebro digital sabiendo que después trasladan a los cerebros biológicos. Y bueno, como ejemplo acá, está un poco en baja resolución, creo que se ve igual, pero bueno, ¿qué ven acá? Acá los datos, bien, acá. Bueno, dije, no funcionó. Acá. Todos ellos son amigos, le dije antes. Bueno, lo que estaríamos viendo acá somos nosotros cayendo en una suerte de ataque adversario, ¿no? Como veíamos hace un ratito, ¿no? Esta sería la misma imagen y tiene un ruido arriba optimizado para engañar a los modelos de redes, en este caso tanto artificiales como
biológicas. Bueno, eso sería en principio todo. Espero que les haya gustado. Bueno, bien. Preguntas. Pensé que no estábamos tan cerca de la creatividad en inteligencia artificial. Y quizás en otro más, tampoco tuvimos muchos robots, también hacer son cosas que son reales, están pasando ahora y están haciendo. ¿Qué tan complejo es que vamos a ver del día a día? O sea, que todo el tiempo no sé, la inteligencia artificial atacando o no estoy dando cuenta. Atacando, dijiste. Atacando, o sea, que sí, o sea, que es una mía y yo no me doy cuenta. O sea, eso en cierto sitio pasa, ya pasa, ¿no? O sea, no hace falta ni siquiera ir a ChatGPT, las redes sociales son el gran primer caso de inteligencia artificial en la vida de todos. Así que bueno, y pasa esto de que, por ejemplo, hay estudios que preguntan, bueno, ¿cuánto se está usando aplicaciones de inteligencia artificial en ámbito jurídico? Y quizás oficialmente son muy pocas, pero después en la práctica todos están usando ChatGPT y vemos que hubieron abogados que fueron y dijeron no, según el fallo tal, y no existía ese fallo, ¿no? Porque sabemos que inventan estos modelos. Así que básicamente está llegando directamente a las personas y de esa manera se está usando cada vez en... Entonces, peligroso, es tan peligroso. O sea, hay sí, o sea, todo el tema de riesgos y eso que entramos ahora, hay distintas escalas de riesgos. Podemos pensar en uso negligente, por ejemplo, como sabemos que discriminar, bueno, esto que decíamos recién, donde un abogado cita un fallo que no existe, eso es un uso negligente, o, bueno, robots que salen mal y rompen fábricas, pero también, por ejemplo, sabemos que los modelos discriminan, tienen sesgo de género, y se usan estos sistemas en recursos humanos, y si uno no va con una mirada técnica y crítica, quizás no te das cuenta que eso se está usando así, esos, digamos, usos negligentes en casos concretos. Después hay usos maliciosos, y es un gran paraguas de cosas que si estos modelos son muy potentes, pueden ser usadas obviamente para casos nefarios. Y la otra escala de problemas tiene que ver con la singularidad y qué pasaría con una superinteligencia artificial general, que lo tiro como título y si respondan no, o bueno, después, porque da para el largo rato. No, y sí quería comentar sobre esto que dijiste de las cosas que están pasando hoy que parecen ciencia ficción, eso totalmente es así, y ya se mide, por ejemplo, hay un estudio que mide tasa de confesión en los modelos. O sea, había una primera parte de una prueba que medía cuántas veces el modelo, por ejemplo, intenta escaparse, que es algo que hacen, o sea, hay un porcentaje que te dice cuántas de las veces el modelo que estaba probando intenta clonarse y escaparse de ese servidor. Y después hacen una segunda instancia donde se fijan cuántas de las veces confiesa el modelo que quería hacer. Eso no, la verdad que es ridículo que estemos a eso al día de hoy. No implica que estén realmente vivos ni que tengan verdadera voluntad, pero en la práctica sí generan estos comportamientos, ¿no? Y tenemos eso que parece un delirio que esté pasando, es un numerito concreto y se va comparando en los distintos lugares. ¿Tengo una consulta? Sí, creo que había ahí una No, me quedo pensando un poco la pregunta del principio, que nos planteaste a todos, y después en las estadísticas. Que me parece que hay una contradicción interesante entre lo general y lo particular, porque en los números lo que vemos es que nos sobrepasan en todo. Pero después vas a lo particular de la práctica, lo que hago yo en mi día a día, lo que hacemos casi todos en mi día a día, y realmente, o sea, este salto cualitativo de la creatividad, del error, en lo particular te das cuenta de que hay algo ahí que no se condice con la estadística. Lo traigo como un comentario, pregunta, que todavía no llego a contar la pregunta, pero como, ¿qué podés decir vos de eso? Se está buscando un término para hablar de junk intelligence, lo vi en inglés, como que efectivamente es al mismo tiempo muy bueno en cosas y al mismo tiempo muy obviamente malo en otras cosas. Ese es uno de los puntos, es efectivamente lo que vemos que pasa y digo, es un efecto, parecería paradójico, pero es rendimiento en distintas cosas al mismo tiempo. Por otro lado, nunca es una inteligencia artificial, siempre es un sistema detrás de un producto de inteligencia artificial, cosa que también es importante, y eso, no hay una generalizada, uno siempre está hablando con algo que tiene sistemas auxiliares para ciertas cosas, que quizás cambian el modelo y te enterás cuál estás usando. Ese es otro punto, y otro es que casi seguramente van a pensar distinto, se van a comportar distinto. Ahí
Turing 1950 plantea, tiene sentido preguntarnos si los aviones vuelan como los pájaros, o sea, ambos vuelan, lo harán muy bien, lo harán mejor en cierto sentido, pero va a ser de distintas maneras distinto al mismo tiempo. Así que quizás esos son 3 puntos. Pero efectivamente es muy bueno en ciertas cosas y todavía bastante mala en otras. Me parece que eso hay algo como de miedo que se desarma, debería desarmarse como pudiendo ver esto como las dos perspectivas a la vez. Bueno, el tema con eso es que para mí es cuestión de tiempo, o sea, está esta pregunta de hay algo que fundamentalmente nunca va a poder hacer y no, al menos hasta ahora, yo, a ver, si hubiera partido, yo estoy en contra de la inteligencia artificial, la sabotaría desde adentro, un poco por eso también me metí en todo esto, porque efectivamente es problemático, trae muchos dilemas, pero bueno, para mí es cuestión de tiempo que pueda hacer todo, no se ven limitaciones fundamentales a ninguna capacidad en principio, y siempre la discusión de la conciencia y eso radica fundamentalmente en si uno es científico o materialista, terminás teniendo que aceptar que si vos crees eso, podrías con una computadora clásica, aunque implique simular a toda la cuántica, simular entidades que sean conscientes y puedan todo lo demás. Y si no, la otra es creer en algo como dualismo o un espíritu en otro nivel, y ahí quizás no se puede, ¿no? En general suele tender, quizás me fui mucho ahí, pero suele tender la discusión finalmente a esto. O sea, o hay algo místico que nunca va a poder fuera de lo material, o efectivamente podría eventualmente simular todo. Eso es más filosófico. Bueno. Quiero hacer una consulta sobre las regulaciones, si se viene avanzando con algo a nivel judicial, a nivel legal, con respecto por lo menos acá en Argentina, porque sé que en otros lados sí. Sé que hubo un fallo en San Juan contra el uso de inteligencia artificial de forma maliciosa, con este pibe que hizo como unas imágenes con su compañía de facultad. Pero no sé si hay otro tipo de antecedentes que usted está contando. Sí, se va bastante lento, eso sin duda. Hacen comisiones y demás para consultar qué se debería hacer y demás. Yo participé en algunas hace poco. Se va bastante lento y en la práctica lo que pasa es que la gente lo usa individualmente, ¿no? Entonces pasa esto que no hay una herramienta que se baje disponible del Estado, no sé, con recursos públicos y demás para procesamiento de datos sensibles de todas las organizaciones del Estado, por ejemplo. Eso no existe y mientras eso no pasa, todos lo están usando en el día a día. Así que en ese sentido, digamos, viene ganando la pregnancia de esta tecnología por la presión de la industria y de la productividad más que la regulación. Y internacionalmente es todo un tema. Europa fue el que estuvo más adelante en cierto sentido de regulación y eso después le jugó muy en contra por el hecho de que limitaba mucho la innovación. Así que es complejo el asunto. Yo soy pro regulación, en especial por temas de seguridad, pero tampoco es claro cómo tendría que hacerse el tema del open source versus el código abierto versus código cerrado, porque está buenísimo que haya un modelo de código abierto que podemos usar para investigar y no sé, ver cómo darle empatía o cosas así. Pero al mismo tiempo es más riesgoso porque si son muy potentes estos modelos, esto de que cualquiera lo puede usar para cosas malas también, así que bueno, es un poco complejo. Hay antecedentes, por suerte, la desinformación y la posibilidad de hacer imágenes falsas existió desde siempre, simplemente ahora se aumenta muchísimo la capacidad, entonces está bueno entender los antecedentes concretos que existían hasta ahora. Y después hay mucho que tiene que ver con protección de datos y demás. Hay algunas más específicas que sí deberían implementarse, como por ejemplo la obligación de comunicar cuando se está hablando con una IA y no con una persona. Eso es algo que sí se impulsó en Europa, acá por ahora no hay ese tipo de cosas. Así que en resumen, eso va un poco lento. Teníamos una por allá. Última que vamos. Bueno. No. Te quería preguntar qué pensabas justo ayer creo que Samuel cuando hizo un blog post y el problema del alignment, ¿no? Como medio who watches the watch, ¿no? Cómo se entregan estas, estos sesgos que vos hablabas. Quería saber tu opinión al respecto. ¿Cuál es la pregunta? No, ¿cómo pensabas que se podía resolver o qué cosas se estaban haciendo al respecto de eso? Nada, ¿cómo alineás moralmente a una realidad? Bueno, hay muchas técnicas para hacer esto que es alignment moral de los modelos, pero el problema es más complejo que eso porque incluso si tenés una solución como, bueno, sabemos cómo darles empatía y eso va a hacer que sean buenas, después otro actor en el espacio de la IA puede decir, bueno, le saco la empatía y cómo me pasa, ¿no? Entonces es una dificultad que es más social y de coordinación que otra cosa.
hasta ahora no están tan optimizadas, de modo que no puede tener un GPT-10 en su celu. No sé cómo se entenderá la idea. Entonces uno podría hacer regulaciones que apuntan, por ejemplo, si pasás cierta capacidad de cómputo, tenés que tener autorización, por ejemplo, ¿no? Limitando lo que serían capacidades peligrosas. Para mí tendría que haber algo como eso, y después licencias a distintos organismos internacionales que vayan coordinadamente dando los pasos más arriesgados. Básicamente eso diría. Se ve que no es fácil que pase. Y el tema del alignment es muy interesante, y una gran pregunta, que quizás la pregunta es si todo esto avanza irremediablemente, así como vimos capacidades emergentes, ¿puede haber una moral emergente? Y es muy probable que sí. No necesariamente es todo bueno, por ejemplo, lo llaman hipótesis de convergencia instrumental, a la idea de que cualquier entidad va a tener que o va a tender a tener instinto de autopreservación, por ejemplo, a buscar más poder para hacer lo que sea que quiere hacer. Entonces esas serían razones para pensar que cualquier tipo de sistema tendría esas habilidades. Son preguntas abiertas, pero también empezamos a ver que podría efectivamente haber una tendencia hacia una moral propia. Y por ejemplo, no hay chance que sea malévola una superinteligencia artificial en general, como mucho será indiferente. Pero quizás el altruismo como tal es una moral que emerge dadas ciertas características, como cierto nivel de inteligencia y demás. Ahí es donde radica el optimismo para algunos otros logitos.